¿Cuál sería tu mensaje propio de ti para todas aquellas personas que no encuentran un pasión en las ciencias exactas, que simplemente piensan que son sumamente aburridas y que no sirven de nada? Muy buena pregunta. Es un caso muy común, ¿no? Y principalmente, uno, muy probablemente la gente aborrece un poco la ciencia porque no la comprende. Y es totalmente, it's okay. Genuinamente el cerebro no está destinado, hecho completamente para comprender de toda la ciencia porque es uno de esos aspectos que no entrenamos en el día a día. Por ejemplo, el lenguaje o incluso las artes, nunca se les demerita porque son más fáciles de comprender, pero es algo que ejercitamos todos los días y eso es sumamente precioso también. Pero la ciencia es un poco más complicado verla. And that's okay. Entonces, el primer paso que yo les digo es, no se preocupen, la ciencia es difícil para todos. Nadie de aquí va a ser un gran experto en física a menos que se dedique muchos años a ello y sacrificar otras ciencias al respecto. Nadie de aquí va a ser un experto en programación, por ejemplo, sin sacrificar otras cosas en medio. Entonces, it's okay. La ciencia es difícil en esencia. Pero, como toda buena rama, como todo buen skill, se practica. So, uno de los primeros pasos que yo les digo, además de perderle miedo a ser malos en la ciencia, es láncense a investigar, ¿no? La ciencia, a final de cuentas, es nuestra forma de comprender el mundo dentro de lo más objetivo posible. ¿Qué significa esto? Que lo que tú estás viendo y lo que tú puedes medir, lo que tú puedes predecir, existe en la realidad. Hay leyes fundamentales en lo que refiere a axiomas matemáticos, por ejemplo, que tras muchos años se han mantenido. Y eso significa que tenemos una forma perfecta de entender la realidad. Y eso es preciosísimo, porque entender tu realidad también significa entenderte a ti mismo y entender a los otros y entender cómo funcionan las cosas. Entender el mundo, entender sus conexiones, sus relaciones y la forma en la que cada uno de estos pequeños pasos interactúa para darte la vida que hoy tienes o interactuar con todo el mundo que tienes es fascinante. Y mejor aún cuando lo combinas con tus pasiones, ¿no? Cuando lo combinas con aquellas cosas que te gustan. Yo he visto muchas personas que, por ejemplo, les gusta mucho el fútbol y se ponen a analizar la física de un balón de fútbol y la aerodinámica del mismo. O personas que a lo mejor, no sé, les gusta, por ejemplo, el ballet y se ponen a analizar el momento rotacional que existe con una bailarina, da vueltas, ¿no? And that's so beautiful too. Entender a la realidad, predecirla, es uno de los grandes fundamentos del ser humano. Incluso Aristóteles, si no me acuerdo, decía justamente que el enorme propósito que tiene el ser humano siempre es entender su entorno. Es la razón por la que estamos aquí, entender. Tomen ese viaje, descubran este mundo enorme de maravillas, enorme de conocimientos y aviéntense a la ciencia. Hay tantos recursos ahorita y tantas formas de aprender que vaya, es simplemente muy accesible casi para cualquier persona que tenga internet. Ahora bien, practiquen, es poco a poco, ténganse mucha paciencia, la ciencia es un hábito y como decía Holmes, si no me equivoco, un filósofo también muy bueno, pensar es un hábito. Hagan de ese hábito el pensar y del pensar, pues nace todo. Así que sí, láncense a las ciencias. It's so beautiful.